A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Cordial saludo para la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y la comunidad en general. Bienvenidos a Sin Rodeos. Hoy iniciamos una edición especial sobre los temas en derecho médico. En el programa de hoy hablaremos sobre la responsabilidad médica en ginecobstetricia. Nos acompaña María Paula Sarmiento Borbón y quien les habla Rosalía Molano Arias, estudiantes de noveno semestre del programa de Derecho del Campus Neiva. Como invitado especial se encuentra el docente Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, quien imparte la asignatura de responsabilidad médica. La responsabilidad médica derivada de los daños generados con ocasión de la prestación del servicio de salud ha sido objeto en la elaboración doctrinal y jurisprudencial durante varios años en Colombia. La práctica profesional de la medicina, definida como una actividad compleja en razón a los riesgos que apareja, no se encuentra exenta de generar daños o perjuicios de los cuales se pueda exigir reparación por vía judicial. Así, una de las especialidades de la medicina con mayor índice de las demandas legales en Colombia, solicitando indemnizaciones por los perjuicios ocasionados en el ejercicio de la actividad médico-asistencial, es la ginecobstetricia, entendida como la rama de la medicina relacionada con el desarrollo del embarazo, desde la etapa diagnóstica, pasando por el control prenatal, hasta la atención del parto y los fenómenos posteriores al alumbramiento. La causa más común de las demandas guarda relación con los resultados adversos ocasionados a la madre y o el hijo durante el parto con posterioridad al mismo. El 28,5% de las sentencias de responsabilidad médica proferidas en el 2014, registradas hasta la fecha de la elaboración de esta sentencia, y en un 22,5% de las del 2013, corresponden a las fallas de atención en ginecología y obstetricia, ya sea por deficiencia en la atención en el embarazo y por el parto o por la práctica de histerectomías innecesarias. Allí advierte la sala que entre muy diversas ramas de la medicina, aquella que se ocupa específica y directamente de la mujer sea justamente la que presenta fallas generalizadas, al menos regionalmente. Debe alertar sobre la persistencia del menosprecio histórico hacia lo femenino. Atendiendo a esta realidad, durante los últimos años, en sede de jurisdicción contencioso-administrativa se ha resuelto gran cantidad de casos relacionados con la responsabilidad médica de las entidades estatales encargadas de prestar el servicio de salud a través de los funcionarios o instituciones contratadas para tal fin. Sin embargo, de los fallos emitidos recientemente por el Consejo de Estado, es posible vislumbrar que son varios los criterios utilizados por el juez administrativo para deducir la imputación de la responsabilidad médico-ginecobstetra. De esta manera, hoy hablaremos de las consideraciones por parte del Consejo de Estado en esta materia a partir de la sentencia proferida el 28 de agosto del 2014 por la magistrada ponente Estela Conto Díaz del Castillo. Los hechos sucedieron en el municipio de Lorica, Córdoba, el día 14 de julio de 1999, a las 9 de la mañana. La señora Amparo de Jesús Ramírez se presentó al Hospital San Vicente de Paúl en estado de embarazo y habiendo iniciado trabajo de parto con contracciones fuertes, que hacia las 10:15 fue atendida inicialmente en el departamento de obstetricia, donde se le valoró y se dejó en espera. A pesar del progreso del parto, le indicaron que debía irse y regresar al día siguiente. La pareja regresa al otro día a eso de las 6:30 de la mañana. En medio de la espera, la señora sufre una hemorragia. Allí fue valorada por un médico general hacia las 5 de la tarde, quien manifiesta que es algo normal del parto y que entre las 5:50 y 6:15 de la tarde fue atendida por un ginecólogo, quien en ese momento ordenó cesárea, pues ya al evidenciar o observar la gravedad del hecho. Allí fue remitida a la sala de maternidad, donde se esperaba la intervención rápida del profesional o de otro médico, pero fue dejada a la suerte.
Dicha operación se realizó entre las 6:45 y las 7:05 de la tarde. En el hospital no se encontraba un sitio adecuado para la cirugía, pues estaba en estado de contaminación y aún con todos los riesgos el profesional practicó la operación, logrando salvarle la vida a la señora Amparo, pero extrayendo a la bebé sin vida. Allí debemos tener en cuenta que cada una de estas actuaciones quedaron plasmadas en la historia clínica. Ahora, conforme a la sentencia, los problemas jurídicos que la Sala del Consejo de Estado resuelve son, en primer lugar, determinar si a partir de la indebida atención que fue prestada a la señora Amparo de Jesús y la muerte de la criatura que ésta esperaba, es posible inferir la aflicción del señor Nelson González, es decir, su pareja. Y en segundo lugar, determinar si el detrimento en la salud físico-psíquica realmente se presentó en la pareja. ¿Cuáles fueron las consideraciones del Consejo de Estado respecto a este caso? En primer lugar, se decidió sobre la actuación de un perjuicio moral al señor Nelson González, quien es la pareja de la paciente que se resultó afectada en el hecho. Allí el Consejo de Estado le dio la razón a los demandantes al sostener que la relación entre la pareja realmente estaba suficientemente acreditada conforme a todo el material probatorio que se anexó al proceso. Allí se consta el testimonio de un tercero, se anexó también el certificado de defunción de la criatura que falleció y finalmente un recorte de prensa de un periódico en el cual figuraba el reporte de una página en el cual el señor González denunciaba las irregularidades en la atención médica que se le prestó a la madre y a las cuales le atribuía el deceso de su hija no nacida. En segundo lugar, las consideraciones del Consejo de Estado son respecto al daño a la salud. Allí la Sala explica que en base a la evolución jurisprudencial que se ha venido presentando, resulta incorrecto limitar el daño a la salud en base a un porcentaje que se certifica conforme a la incapacidad, esto es, a la cifra que estiman las juntas de calificación. En este caso se debe avanzar hacia un entendimiento o un concepto más amplio en los términos de la gravedad en cuanto a la afectación ya sea corporal o física debidamente probada dentro del proceso por cualquiera de los medios probatorios aceptados por la Sala del Consejo de Estado, teniendo en cuenta que allí se acogió la definición de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que es un estado completo de bienestar físico, psíquico y social, no circunscrito a la ausencia de afecciones y enfermedades, y de esta manera no se puede limitar a un porcentaje de incapacidad. Como tercera consideración, frente al daño que expone la Sala, se da el daño temporal, que es la duración del daño como factor que se debe tener en cuenta para la tasación del mismo. Se debe aclarar el carácter permanente de la alteración o la secuela que como requisito esencial para el reconocimiento de este perjuicio que se evidencia en la salud. La Sala no encuentra razones para estimar que el daño sea curado o sea mitigado, pues jamás tuvo lugar en algún falseamiento de hechos o que es aún más peligroso que estos sujetos sean obligados a soportar una afectación del bien jurídico de la salud siempre y cuando éste sea reversible. Como cuarto consideración que tuvo la Sala fue la intervención quirúrgica de cesárea. Conforme a la intervención quirúrgica cesárea, respecto a la naturaleza de los daños propios de la intervención quirúrgica, la Sala precisa que, por regla general, se supone la caución de una herida o una cicatriz de carácter permanente, al lado de complicaciones temporales, ya sean dolores, mareos, sangrado, los cuales no pierden su entidad de daño por el solo hecho de su temporalidad y por lo tanto son tan indemnizables como el daño de carácter permanente. En lo que se refiere a la afectación de la salud sufrida por la señora Amparo Ramírez Suárez, el perjuicio no se encuentra probado por las siguientes razones. En primer lugar, parece claro la falta de atención oportuna. Hizo necesaria la realización de una cesárea que, en un principio, no era requerida. No obra en el expediente prueba alguna de que durante el embarazo se hubiera detectado alguna condición que justificara la cesárea o
que de este procedimiento se hubiera programado. Se evidencian 2 daños, a los cuales son los derechos sexuales y reproductivos, y un gran perjuicio estético, lo cual fue la cicatriz que se le generó a la señora Amparo. Como otra consideración de la Sala del Consejo de Estado es el duelo, como la principal causa que se demuestra en este hecho es el perjuicio a la salud, que se radica, sin embargo, en las complicaciones emocionales sufridas por la paciente y su compañero a causa del óbito fetal en las circunstancias conocidas y acreditadas. Alega la parte actora que dicha circunstancia alteró significativamente sus condiciones de existencia y la dinámica de las relaciones de pareja. Para ello, la obra en el material probatorio únicamente fue el testimonio del señor Miguel. Allí, la sala acude a la literatura científica, explicando que el duelo es un proceso de adaptación que sigue a la pérdida, sea esta simbólica o física, y comprende tanto las persecuciones directas de la pérdida como las acciones que se emprenden para manejar estas consecuencias. Los efectos que pueden generar se catalogan de la siguiente manera: de forma inmediata, que es la experiencia de la muerte fetal, puede generar depresión posparto, frecuentemente relacionados con el nacimiento traumático o la falta de apoyo y el dolor. Respecto a los efectos a largo plazo de la muerte perinatal, se han asociado con cuadros de depresión, ansiedad, comportamientos obsesivo-compulsivos, entre otros. Y en tercer lugar, frente a las relaciones maritales, las parejas tienen un mayor riesgo de ruptura. Como sexto punto, frente a las consideraciones de la Corte, la Sala considera que se deben adoptar medidas adicionales de reparación integral que fueron adoptadas de oficio en el presente caso. A continuación, nos acompaña el doctor Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, doctorando en Derecho y magíster de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud, Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Surcolombiana, enfermero y abogado de la Universidad Surcolombiana. Doctor, respecto de la procedencia oficiosa de la declaración de medidas de reparación integral, ¿considera usted que son necesarias en casos donde se evidencia la invisibilidad del trato requerido por la mujer en materia médico-asistencial? Bueno, cordial saludo a toda la mesa de trabajo, a los radioescuchas. Pues es importante, primero que todo, agradeciendo la invitación a este importante temática que estamos tratando. Lo primero que hay que decir es la importancia que tiene esta sentencia en cuanto a que es una sentencia de unificación jurisprudencial de parte del Consejo de Estado. Eso implica que esas decisiones judiciales que en un comienzo son divergentes sobre un mismo tema, en este caso la responsabilidad frente a la paciente gestante o en el parto y posparto, pues se zanjen o se unifiquen en cuanto a la posición para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales. Frente a la pregunta en concreto con lo que tiene que ver con las medidas de reparación integral, pues vemos que esta sentencia es una sentencia de avanzada en el sentido que posiciona esta tercera categoría en cuanto a perjuicios extrapatrimoniales en lo que tiene que ver con aquellos daños a bienes y derechos protegidos constitucional y convencionalmente. En ese sentido, es importante el reconocimiento que se hace a la salud y a la dignidad de la gestante como una doble vida, y por ahí pues podemos ver cómo el mismo Consejo de Estado reconoce la importancia que de oficio se determinen aquellas medidas en donde la reparación económica no basta, sino que incluso deban accederse a medios de reparación simbólico que nos impliquen unos medios de reparación integral no pecuniarios. ¿Cómo una gestante o la familia de una gestante que considera haber recibido una indebida prestación del servicio puede decidirse a demandar? Bueno, muy bien. Pues lo segundo que tenemos que decir es que en cuanto a la línea jurisprudencial y doctrinal en materia de responsabilidad en ginecobstetricia, no ha sido del todo pacífica. Podríamos decir que hay 3 momentos históricos, que es antes del año 2000, entre el año 2000 y el año 2007 y posterior al año 2008.
Inicialmente, antes del año 2000, la responsabilidad era principalmente objetiva, es decir, el demandado, la única forma que tenía de exonerarse de responsabilidad era por una causa extraña, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero. En esta segunda parte histórica, lo que opera allí es la prueba indiciaria, pero muchos jueces la entendieron como aquella culpa presunta, en donde se invierte la carga de la prueba e igualmente es el demandado quien tiene que desvirtuar dicha acusación y o dichos elementos que puedan configurar la responsabilidad. En esta tercera instancia, y como vemos se está posicionando o se está unificando a través de esta sentencia, tenemos que finalmente llegamos a un régimen de falla probada, en donde quien debe probar esta falla en principio es el demandante. ¿Cuáles son los criterios que en este caso el Consejo de Estado unificó? Básicamente son 4 criterios. El primer criterio, que se llama prueba indiciaria, en donde básicamente es la prueba de normalidad o anormalidad del embarazo. En palabras sencillas, ¿esto qué es? Un embarazo que siempre fue de bajo riesgo obstétrico, de acuerdo a los controles prenatales, lo que se espera es que el parto sea satisfactorio y tanto el recién nacido como la gestante, que en este caso se llamará puérpera, pues estén en buenas condiciones de salud. Entonces, si el resultado no es ese, lo que dice aquella prueba indiciaria es que algo sucedió en el momento de la atención del parto. Bien, esta prueba indiciaria, digamos que es una prueba que más que determinarnos un régimen de responsabilidad, pueda servirnos como un método de aligeramiento probatorio. El segundo criterio es el nivel de atención de la IPS y en ese sentido vamos a explicarlo de una manera muy sencilla y es: las gestantes podrán ser atendidas en un nivel de baja complejidad, como comúnmente pasa, sobre todo por ejemplo en las ESES municipales, las de pueblo, ¿cierto?, por el médico general, pero en razón a su riesgo obstétrico tendrá que ser atendida en un nivel de complejidad adecuado, como pudiera ser mediana o alta complejidad por parte de la especialidad de ginecobstetricia. Entonces, a mayor nivel de riesgo, mayor nivel de complejidad, y a mayor nivel de complejidad, mayor nivel de exigencia, diligencia y cuidado. En el tercer criterio tenemos la importancia de evaluar las circunstancias previas al parto. Fue lo que sucedió en este caso. Entonces, 1, no se consideró que la paciente reingresó en varias oportunidades, hubo una inoportunidad en la atención y solo fue hasta cuando la paciente presentó una seria hemorragia que se determinó la urgencia e incluso también vuelve a haber una inoportunidad allí en el momento de que sea intervenida y la cesárea ya no es electiva, sino que se nos vuelve una cesárea de urgencia. Entonces, en ese sentido, las circunstancias previas del parto es el derecho que tiene toda embarazada desde la semana 36 en adelante, que le digan cómo va a ser su parto, si va a ser un parto normal o vaginal, si va a ser un parto por cesárea, dónde la van a atender, porque hay gestantes que no viven, digamos, en las ciudades donde atienden partos, sino que viven en la periferia. Entonces deberán trasladarse, organizarse, traer sus elementos personales de aseo y demás. De igual manera, el tema de la evaluación clínica, los monitoreos fetales, la evaluación de la suficiencia del canal pélvico o canal vaginal por donde va a pasar el recién nacido, son importantes en la valoración. Y como cuarto criterio, tener en cuenta que la actividad médica, el acto médico es una actividad compleja. En este sentido, es una actividad compleja que requiere, por supuesto, contar con las ayudas diagnósticas necesarias y cumplir los protocolos que para este caso son de obligatorio cumplimiento. Entonces, básicamente la gestante puede verificar esos 4 criterios o esos 4 aspectos y en todo caso siempre está llamado a que un abogado que conozca en la materia pueda evaluar su caso y la viabilidad del mismo. Doctor, conforme a la sentencia, ¿qué aspectos considera usted más relevantes? Bueno, muy bien, pues 4 aspectos relevantes. El primer aspecto, que es una sentencia de unificación jurisprudencial, en donde ya nos concretiza los 4 criterios de responsabilidad en ginecobstetricia. El segundo aspecto importante es que definitivamente el régimen de responsabilidad que se define es de falla probada. El tercer criterio importante es que hace un reconocimiento del daño moral a la pareja, incluso cuando no hay declaración de unión marital de hecho, sino que se basa en la presunción como padre biológico. Y el cuarto aspecto importante es que considera medidas de reparación simbólica a partir de la gestante para que esto no vuelva a suceder con otras gestantes a nivel nacional, reconociendo además que los perjuicios causados no son solamente físicos, sino psicofísicos, y hace un desarrollo importante en cuanto al daño a la salud.
Agradecemos al Dr. Jesús por acompañarnos en esta sesión, por cada uno de los aportes que sé que van a servir para cada uno de los oyentes que nos están escuchando y nos están acompañando en ese momento. Con mucho gusto a toda la mesa de trabajo, invitamos a la comunidad que sigan muy atentos sobre estos temas hablemos de temas de responsabilidad en derecho médico. Agradecemos también a la comunidad en general, a quienes nos escuchan y los esperamos en un próximo episodio. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.